Hola, soy Te Cuento París y este es mi primer vídeo. Y vamos a hablar de la Navidad. El año pasado, en la vida de antes del COVID, mi amiga me dijo, tía, han puesto la Navidad en pleno invierno porque si no esto sería la depresión total. Y yo, claro. Y ella, ¿qué me estás contando? Y yo, pues que Navidad es en invierno por eso. Y ella, ¡ah! ¡No lo sabía! A mí es que siempre me ha encantado la Navidad, será porque me llamo Belén. Y cuando era pequeña, a mi abuelo el árbol le parecía una americanada, Papá Noel le parecía una americanada y todo lo que no fuera el Belén y los niños cantores de Viena a todo trapo le parecía una americanada. Ahora que soy adulta y vivo en París, a mis alumnos del instituto, los niños franceses les parecen idiotas porque creen en Papá Noel y piensan que Papá Noel lo inventó Coca-Cola. Total, que me he ido dando cuenta yo así de tiempo en tiempo que la gente se va a sentar el 24 a ponerse hasta arriba del langostino sin turrón sin saber por qué lo hace. Y en eso estamos hoy aquí. Vamos a intentar escarbar para entender de dónde viene un poco todo esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender un poco toda esta movida es el ciclo solar. A ver, ahora tenemos luz eléctrica, tenemos calefacción, podemos tomar tomates, mangos, aguacates en invierno y tenemos hasta Netflix. Pero cuando tú eras un celtibérico numantino del siglo I antes de Cristo o un luteciano parisino del siglo III después de Cristo, el invierno te lo pasabas pelado de frío, que se te hacía de noche a las 3 y que para comer todo el invierno tenías nabos y castañas. Claro, o sea, se te hacía larguísimo. Y el ciclo del sol, los solsticios, los equinoccios, que haya más luz, que haya menos luz, que haya más frío, que haga menos frío, todo eso afectaba muchísimo tu vida cotidiana, afectaba muchísimo tu salud, afectaba muchísimo si comías o no comías, y entonces afectaba tu cosmogonía, es decir, la manera que tú tenías de entender el mundo. Y todas nuestras fiestas en Occidente derivan de eso, del ciclo solar, porque en el fondo 2000 años de historia en toda la historia de la humanidad, o incluso 4000 años de historia en toda la historia de la humanidad, no son nada. Si miramos el año como si fuera un círculo, aquí arriba tenemos el solsticio de invierno, es decir, este momento del invierno en el que el sol va a salir y se va a acostar durante 3 días en el mismo sitio, de ahí viene solsticio, el solsticio, y el momento en el que tenemos las noches más largas y los días más cortos. Y en este momento es en el que celebramos la Navidad. Si nos vamos a la otra punta del círculo, al otro extremo, tenemos el solsticio de verano. El sol de nuevo se queda 3 noches en el mismo sitio y son las 3 noches más cortas y los 3 días más largos. Y en ese momento celebramos San Juan que escribió el Apocalipsis, y no se os escapará el detalle, en San Juan se llena todo de hogueras. Si miramos en el medio, tenemos los equinoccios, el equinoccio de primavera, en el que celebramos Pascua, la resurrección, la vida, y enfrente el equinoccio de otoño. ¿Si os ocurre una fiesta en otoño que sea lo contrario que la resurrección y la vida? Exacto. Ahora hacemos el canelo, vestidas de vampira sexy, etc. Y mi abuelo diría que Halloween es una americanada. Pero si escarbamos un poco, veremos que en realidad todo viene de muchísimo más lejos y todo tiene un significado mucho más profundo que eso. Así que bueno, este es el primer vídeo de un embolado en el que me he metido, que no sé si llegará hasta el final o no, es un proyecto muy ambicioso, que es una serie de vídeos en las que le iremos dando la vuelta al círculo e iremos desmigajando y entendiendo de dónde vienen las diferentes fiestas que tenemos en nuestra cultura occidental. Que en un alarde de lirismo iba a llamar El sol sale por el este, pero que al final he decidido ser mucho más prosaica y llamar Nada nuevo bajo el sol, porque en realidad esto va de eso, que desde hace 4000 años no hay nada nuevo bajo el sol. La segunda cosa que tenemos que tener clara para entender un poco cómo funciona esto es la lasaña. La de comer no, la de las capas. Igual que los arqueólogos y los geólogos cuando excavan hacen lo que se llaman estratigrafías, que les permite ver así las rayitas de las diferentes capas de sedimento que han ido dejando en los diferentes momentos de la historia, los historiadores, los antropólogos podemos hacer lo mismo con diferentes aspectos de nuestra cultura o incluso con obras de arte, y los lingüistas lo hacen con la lengua también, y ver las diferentes capas que este aspecto de nuestra cultura tiene de las diferentes épocas de la historia. Así, si queremos ver qué pasa en la fiesta de Navidad, pues vamos a ver
ver que los pueblos prehistóricos ya hacían sus movidas durante el solsticio de invierno. Vamos a ver diferentes pueblos paganos como los galos, los vikingos, los romanos que hacían. Luego llega el cristianismo, que el cristianismo es muy largo, no es lo mismo el cristianismo del siglo I que el cristianismo del XV, por ejemplo. Y luego ya al final llega el especial de Martes y 13 y María Carey y las películas de Solo en Casa. Y todas estas capas forman parte del plato de lasaña que te vas a comer cuando te sientes a cenar el 24 y tú sin saberlo. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la primera capa de nuestra fiesta de Navidad? Pues me dirás, tía, Navidad, nativitas, nacimiento, la Navidad es el nacimiento de Cristo. Pues sí o no, o bueno, es complicado. A ver, vamos a ver por el principio. Lo primero que hay que hacer es separar el dogma de la historia. No es lo mismo lo que se puede probar históricamente que lo que creemos porque forma parte de un dogma. Históricamente no hay nada que pruebe la existencia de Cristo, ni de su familia, ni de los apóstoles, ni de las apóstolas, ni de nadie. Con lo cual, si ni siquiera podemos probar si existió o no existió, pues menos podemos saber en qué día nació. Sí que tenemos evidencias históricas de algunos guest star del Evangelio, de personajes secundarios como Poncio Pilato, como Herodes, como Caifás, lo cual nos ayuda a ubicar en la historia la acción. Pero ahí se queda todo. Y me dirás, ya tía, pero es que el dogma es el dogma. Y la Biblia dice que Jesús nació en Navidad. No. Si yo miro mi Biblia, que está muy currada porque la tengo desde mi primera comunión, los evangelios de Mateo y Lucas, que son los dos que hablan del nacimiento de Cristo, ninguno de los dos nos da detalles sobre la fecha. Nos da otros detalles que ya conocemos, como que les pilló de viaje a Belén, como que se tuvieron que refugiar en un pesebre, como que vinieron los pastores, o incluso nos hablan de los Reyes Magos, pero en ningún momento se habla de fecha. Y, por ejemplo, para la iglesia armenia, Jesús nace el 6 de enero. Para algunas comunidades judías, Yeshua nace durante la fiesta de la Sukkot, que es la fiesta de las cosechas y que se celebra en finales de agosto, principios de septiembre. Para los musulmanes, Isa nació en pleno verano durante la cosecha de los dátiles. Para otras iglesias como los Testigos de Jehová, etc., fue más hacia el otoño, más hacia octubre. Total, que nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿en qué momento de la historia los cristianos de Occidente se envían un doodle y dicen, venga, Navidad? Los primeros cristianos de Oriente eran en realidad judíos evolucionados, como Pokémon. Entonces celebraban sus fiestas judías con una capa cristiana. Por ejemplo, celebraban la Pesha judía, la Pascua judía, y a la vez celebraban la Última Cena, la Crucifixión, la Resurrección de Cristo, es decir, la Semana Santa más clásica. Ellos ya estaban haciendo su lasaña. Pero estos primeros cristianos de Oriente Medio, o judíos evolucionados, no hacían nada por el solsticio de invierno. Sí que tienen una fiesta a principios de diciembre, que es la fiesta de Hanukkah. No quiero yo mandar mucho spoiler, porque Hanukkah quiero hablar de ello en el vídeo que haremos a principios de diciembre del año que viene, junto con otras fiestas como la Inmaculada Concepción, la Fête de Lumière y otras fiestas que se hacen en Europa del Este, que son todo fiestas en las que se encienden lucecitas. Entonces, sin hacer mucho spoiler, os diré solo que Hanukkah se llama la fiesta de las luces, o sea que estamos ya en esta simbología de la falta o presencia de luz, del ciclo solar, etc. Pero nada más, y era casi un mes antes, no era durante el solsticio de invierno. Y me diréis, pero Belén, has dicho que el solsticio de invierno y el ciclo del sol es súper importante y afecta a todo el mundo, tu vida, lo que comes, tu cosmogonía. Sí, bueno, depende de dónde vivas. Si vives en Ecuador, el solsticio de invierno te da súper igual y el de verano. Depende de dónde vivas. Os he buscado las horas de luz de, por ejemplo, Jerusalén respecto a las horas de luz de, por ejemplo, París, y vemos que hay mucha diferencia. Si tú eres un señor o una señora que vive en Jerusalén, el día más corto del año tienes 10 horas de luz al día y el día más largo del año tienes 14 horas de luz al día. O sea que entre el invierno y el verano ganas 4 horas de luz al día. No está mal, pero tampoco es para echar cohetes. Si tú vives aquí en París, que es como los españoles llamamos a París, durante el día más corto del año tienes 8 horas de luz al día, que te dan para ir a trabajar y volver y no ves la luz.
Y durante el día más largo del año tienes 16 horas de luz al día, es decir, pasas de 8 a 16, multiplicas por 2. Entonces, claro, cuando tú eras un luteciano del siglo II después de Cristo, el solsticio de verano y el solsticio de invierno afectaban muchísimo tu vida, la luz del sol afectaba muchísimo tu vida. Entonces, el solsticio de invierno, de verdad que lo celebrabas. Después de los primeros cristianos de Oriente, vamos a hablar de los romanos. Los romanos con el cristianismo son un poco como Rachel y Ross en Friends. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, al principio, el cristianismo estaba perseguidísimo. Y entonces era, ¡a los leones todos! Hasta que en el 312 Constantino dice, los cristianos son súper numerosos porque esta nueva religión triunfa como la Coca-Cola. Si pongo a los cristianos de mi lado en la batalla de Milvius, lo mismo gano. Y ganó. Y entonces, un año más tarde, en el 313, promulga el Edicto de Milán en el que decreta que ya no se va a perseguir a los cristianos, ya no se les manda a los leones. Van a ir un poquito más lejos, en el 325 se van a juntar las diferentes familias de cristianos que había hasta ese momento en el concilio de Nicea para ponerse de acuerdo en algunos aspectos del dogma. Entre ellos, se van a poner de acuerdo en qué momento celebran la Pascua. Pero de la Navidad no van a hablar, ni del nacimiento de Cristo. Para que veáis que en el 325, qué día nació Cristo, era la última de sus preocupaciones y no va a llegar hasta muchísimo más tarde. Los romanos siguen con este cambio de chaqueta hasta el 380 en el Edicto de Tesalónica, en el que Teodosio ya no va a decir que ya no se persigue a los cristianos, sino que va a declarar el cristianismo religión oficial del imperio y todos los demás cultos van a estar proscritos. Es decir, que en menos de 70 años hemos pasado de los cristianos a los leones a ser cristiano mola a hay que ser cristiano por mis leones. La cosa, aún así, se sigue sin celebrar la Navidad y no va a ser hasta muchísimo más tarde, con ya el Imperio Romano dividido en dos, en Oriente y en Occidente, que en el 440 León Magno va a declarar el 25 de diciembre, fecha del nacimiento de Cristo, en el Imperio Romano de Occidente, y bastante más tarde, en el 529, Justiniano en el Imperio Romano de Oriente en Bizancio. O sea que hasta el siglo V no vamos a celebrar la Navidad como fecha del nacimiento de Cristo. Eso no quiere decir que no celebráramos el solsticio de invierno. Los romanos tenían dos fiestas en este solsticio de invierno, la Saturnalia y el Sol Invictus. Vamos a empezar por la Saturnalia. La Saturnalia era la fiesta del dios Saturno, seguro que os suena, es ese del cuadro de Goya que se comía a sus hijos, con una barba blanca, y es el dios del tiempo, por eso a menudo se le representa con una hoz. ¿Os suena el símbolo de la hoz como símbolo del paso inexorable del tiempo? Pues viene de ahí. Según algunas hipótesis, Saturno podría ser una versión evolucionada de un dios todavía más antiguo que sería Sterticus, de quien viene la palabra estiércol, lo cual también es lógico porque Saturno, además de ser el dios del tiempo, es el dios de la cosecha y para tener buena cosecha tienes que echar estiércol. La Saturnalia al principio duraba un día, el último día del solsticio de invierno, es decir, el 24 de diciembre. Luego la van a prolongar a 3 días, es decir, el 22, 23 y 24, y luego al final 4 días, 21, 22, 23 y 24, es decir, los 4 días que rodean las 3 noches de solsticio, las 3 noches más cortas del año. Cuando te digo que a los romanos les gustaba mucho la fiesta, esa fiesta era la última del año y era un despiporre, un poco como nuestra Nochevieja. Era el mundo al revés, los amos se hacían servir por los esclavos y los esclavos tenían derecho de criticar a sus amos. Se podía jugar a la lotería y a otro montón de juegos de azar que el resto del año estaban prohibidos. Se hacían regalos, se cerraban los tribunales, se suspendían las ejecuciones y se cerraban las escuelas, es decir, que había vacaciones. El único arte que se podía practicar era el de la cocina. Y claro que se podía cocinar porque se montaban unos banquetes del copón. O sea que tu madre y sus 7 platos no han inventado nada. Se decoraban las casas con figuritas de arcilla o de cera que recordaban los antiguos sacrificios humanos o los hijos que se comió Saturno.
se intercambiaban regalos y se decoraban las casas con plantas de hoja perenne como la hiedra, el muérdago o el acebo. El último día de la fiesta se comía un pan o bollo en el que en el interior se metía un haba. Quien encontrara el haba era el rey de la fiesta y tenía suerte el resto del año. Creo que no hace falta que os haga un PowerPoint con los puntos paralelos de lo que hacían los romanos en la Saturnalia y lo que hacemos nosotros ahora entre el 21 de diciembre y el 7 de enero. La otra fiesta que celebraban los romanos en este periodo de solsticio era la fiesta del Sol Invictus. Sol Invictus es la versión romana de un dios indo-iraní llamado Mitra. Su culto se va a extender por el Imperio Romano, sobre todo entre las élites, en el ejército y un poquito entre los esclavos. Era una religión mistérica, es decir, secreta. Los templos están escondidos en cuevas. Hacían falta 7 niveles de iniciación para formar parte de la comunidad mitraica y las mujeres estaban excluidas de este culto. En la década del 270, Aureliano va a declarar el 25 de diciembre la fiesta Dies Natalis Sol Invictus, es decir, el día del nacimiento del Sol Invencible, que tiene su lógica, porque el 25 de diciembre es el primer día después de la última noche del solsticio, es decir, el primer día que los días empiezan a ser más largos. Es decir, que el sol nazca ese día tiene mucha lógica. Y sí que si volvemos a aquello de Navidad, Natividad, Nacimiento, sí, pero ¿nacimiento de quién? En algunas fuentes he leído que lo que Aureliano intentaba era que esta nueva religión, que en las élites estaba extendiéndose súper bien, se extendiera por todo el imperio como una especie de culto federador de este imperio tan extenso y con pueblos tan diversos. Pero claro, a Aureliano le falló el marketing, porque si tú pones una religión con 7 niveles de iniciación, que es súper difícil acceder, y excluyes a las mujeres, que no solo son más del 50% de la población, sino que además son las que transmiten la religión a los hijos, pues te quedan unos Illuminatis homosociales buenísimos, pero como religión que triunfa como la Coca-Cola para federar todo un imperio, no cuadra. Entonces luego, cuando poco a poco, entre 100 y 200 años después, se va a ir extendiendo el cristianismo por el imperio, el cristianismo sí que va a triunfar como la Coca-Cola. Los puntos comunes entre Mitra y Cristo son muy largos para poderlos exponer en un vídeo YouTube. Os diré que Alfred Loisy publica en 1919 un libro llamado Los misterios paganos del misterio cristiano, en el que desarrolla todo este tema. Loisy era teólogo, era sacerdote, luego fue excomulgado y fue profesor de la Académie de France, que es un poco como aquí la Academia de la Historia. Pero bueno, para daros una muestra, os voy a leer el índice analítico de mi Biblia, todas las más de 80 referencias que hay a la luz y a ver lo que pone. La luz, bla bla bla, me salto el principio, es una criatura excelsa, privilegiada, que sirve para evocar de manera especial la belleza y el poder de Dios. De ahí que la luz se convierta en símbolo de todo lo bueno, lo grande y lo hermoso, en símbolo de protección y compañía, en símbolo de vida, de liberación, de salvación, en símbolo de alegría y felicidad plenas, de ciencia, justicia y rectitud, en símbolo incluso del mismísimo Dios. De ahí que Jesucristo, encarnación de Dios, sea proclamado sin más como la luz, y que a los discípulos de Jesús se les llame hijos de la luz. Creo que los paralelismos entre el dios Mitra, representación de la luz, y Cristo, que viene a traer la luz a los hombres, son más que evidentes. Si queréis saber más sobre la simbología de la luz y cómo ésta llega al arte gótico, os podéis apuntar a mi visita guiada de Notre Dame de París, a mi visita guiada de la Basílica de Saint-Denis cuando abra en enero, esperemos. Y si queréis saber cómo es Notre Dame por dentro ahora que no se puede entrar, podéis reservar una conferencia Arte en tu Salón y yo voy a vuestra casa y os lo cuento. Dejamos Roma y los romanos a un lado y vamos a viajar un poco más hacia Europa, aquí a París, donde estaban los galos y la cultura druídica.
Tenemos vestigios que muestran la importancia del solsticio de invierno desde el Neolítico. En el sitio arqueológico de la Roche-aux-Fées, la Roca de las Hadas, que está en Bretaña, es una sucesión de dólmenes uno detrás de otro, formando un pasillo, y el eje del pasillo corresponde al eje de los rayos del sol al amanecer del 25 de diciembre. Si avanzamos un poco más en la historia, los druidas, como Panoramix, cortaban el muérdago el sexto día de la luna nueva antes del solsticio de invierno. Te hace falta un calendario para ubicarte. Cortaban el muérdago con una hoz. ¿Os acordáis de Saturno y su hoz? Pues la misma. El muérdago era considerado para ellos una planta mágica porque es una planta parásito que crece en la copa de los árboles, es decir, que no toca la tierra y que está lo más posible cerca de los rayos del sol. Y es evidentemente una planta de hoja perenne, es decir, que florece también en invierno. El muérdago es el ingrediente secreto de la poción de Asterix. Según algunas hipótesis, la palabra francesa Noël vendría de Noyo-el, que quiere decir nuevo sol, y de nuevo estamos con este renacimiento del sol. Según otras, sería una contracción de novela, es decir, noticia en latín, como buena noticia, igual que el Evangelio significa buena noticia en griego. Y Noel también puede ser una contracción de natalis dies, es decir, día de nacimiento, igual que natividad o nativita en español y en italiano. Otra cosa que hacían los pueblos galos y también otros pueblos más al norte es la movida del tronco. He leído dos versiones. En una versión, el druida elegía el tronco de roble más especial durante el solsticio de invierno, se guardaba y se echaba al fuego en el solsticio de invierno del año siguiente y ardía durante 12 horas. En otras versiones he leído que el tronco se echaba al fuego durante las hogueras del solsticio de verano, se sacaba del fuego antes de que se hubiera quemado y se volvía a echar al fuego en el solsticio de invierno para que de esta manera el tronco trajera el fuego y el sol del verano al invierno. Y de nuevo el tronco ardía durante 12 horas toda la noche del solsticio de invierno. En todo caso, esto del tronco todavía lo tenemos muy presente hoy. En Cataluña tienen el cagatío, es decir, un tronco que hace caca, caga regalos. ¿Os acordáis de Saturno Estérticos, el dios del estiércol? Pues todo este lado escatológico puede venir de allí. Y por el otro lado, aquí en Francia toman en Nochebuena una tarta en forma de tronco de árbol, se llama la bûche. Hoy lo dejamos aquí porque no quiero que estos vídeos sean muy largos, pero en el próximo vídeo vamos a seguir viajando Europa hacia el norte para hablar de lo que hacían los pueblos del norte de Europa, los pueblos escandinavos, los vikingos durante el solsticio de invierno. Vamos a hablar del árbol de Navidad y ya que hablamos de decoración y del árbol, hablaremos también de el Belén. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros en todas mis redes sociales y si os ha gustado todavía más, podéis apuntaros a alguna de mis visitas guiadas. Durante el mes de diciembre tengo una Notre Dame de París y 4 pasajes cubiertos. Los pasajes cubiertos están preciosos con toda la decoración de Navidad. No dudéis en venir, hablaremos sobre todo de la historia de París en el siglo XIX y de la arquitectura de Villerro. Podéis tomar contacto conmigo en los comentarios y, colorín colorado, este vídeo se ha terminado. ¿Es el acebo? Siempre me acuerdo. ¡No! ¡Es el muérdago! Mierda. Estérticos, bla, bla, bla.